Hoy tenemos en el estudio Despierta, y les agradezco mucho que hayan venido a este programa, a Óscar González Yáñez, candidato del Partido del Trabajo al gobierno del Estado de México, y a los dos candidatos independientes que son Isidro Pastor y María Teresa Castel. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Muy buenos días. Por favor, Teresa Castel, para empezar, ¿por qué quiere ser? ¿Qué es lo que le interesa de esta contienda? Porque quiero un cambio real, quiero un cambio donde los ciudadanos seamos independientes, porque estoy cansada de no ver resultados, porque tenemos años con partidos que al final no estamos recibiendo lo que damos. Y estos personajes pues al final son empleados, y cuando alguien no funciona... Los políticos dicen. Sí, nuestros políticos son nuestros empleados, y cuando alguien no funciona pues hay que darle las gracias y que pasen a retirarse, ¿no? Es tiempo de ciudadanos, las organizaciones civiles hoy estamos haciendo un gran trabajo, y creo que si tomamos nosotros las riendas lo vamos a hacer muchísimo mejor, sin duda. Óscar González, del PT. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días. ¿Por qué queremos ser gobernadores de nuestro estado? Yo veo un estado complejo, tenemos grandes problemas de inseguridad, tenemos un deterioro de la vida de la gente, 700,000 casas que no tienen agua, o no tienen piso, o no tienen techo. Me parece que hay que rescatar a nuestro querido Estado de México, ¿no? Y es una gran oportunidad la elección, y por eso participamos en ella. Y estamos buscando la confianza de la gente para poder conducir los destinos de nuestro querido Estado. Isidro Pastor. Gracias, Carlos. Soy un político de vocación. A mí no me condiciona ningún color. Tengo mis valores y mis principios, y esencialmente los partidos han acreditado su incapacidad para gobernar. Tienen que dejar el espacio, porque a ellos los distingue la inseguridad, el desempleo y la corrupción. Los males de este país los generan los partidos políticos desde la legislación, desde el Ejecutivo, desde el Judicial. Ellos han manoseado la vida institucional y tienen que irse. La candidata dice que los políticos son el problema, que han sido incapaces de resolverlo. Usted ha estado toda la vida en la política y usted ha estado vinculado al PRI durante todo el tiempo. En el PRI dicen que usted lo traicionó, que usted los traicionó. ¿Qué le responde? Mira, respecto a lo que dice Tere, nada más te quiero decir que la vía para la participación política en el pasado era a través de los partidos. Cuando se abre la posibilidad de participar como ciudadano, lo estoy haciendo. A mí no me hace mella haber sido presidente del PRI. Me distinguió en su momento. Además fui un presidente diferente. A mí no me condicionaron las prácticas tradicionales del PRI. Soy un hombre libre y de principios y de valores. ¿Cree que le puede vender su candidatura independiente al electorado, convencerlos cuando tiene todo este pasado vinculado a un partido? Mira, a mí no tienen de qué juzgarme absolutamente nada. Nada malo. Al contrario, creo que hice muchas cosas buenas, transformé al PRI en su momento, y como presidente de la Cámara de Diputados creo que también hice buen papel. Ahora lo que quiero decirte es que los partidos se tienen que ir. Ellos son los que generan la corrupción, y la corrupción genera impunidad. ¿Qué dice como representante de un partido político, Óscar Bueno, González? depende de qué partido está hablando, ¿no? Si va a hablar de si Isidro y María Teresa se refieren a los partidos que van a estar, entiendo, en la siguiente mesa aquí en un momento, yo coincidiría con ellos. Yo pertenezco a un partido, pertenezco a un proyecto político que en mi opinión y en la opinión de muchos ciudadanos vale la pena. Somos un partido que lucha al lado de la gente, está del lado con la gente, con los problemas de la gente. Nos consideramos un partido que vale la pena nosotros, ¿no? Ahora, el PT ha sido también un partido satélite, como se le llama, de otros partidos políticos, y se dice que usted al final le está restando votos a la oposición para facilitarle el camino al PRI, que le está haciendo el PT en el Estado de México el juego al PRI. ¿Qué dice usted? No, para nada. A veces se te dice que cuando vas aliado, te dice el PRI, se juntan para ganarnos, ¿no? Y ahora cuando vas separado, te dicen, no, es que estás separado para hacerle trabajo al PRI. No, nosotros estamos buscando nuestra legitimidad, somos un proyecto de izquierda, estamos avanzando en nuestra propia dinámica, ¿no? No, nosotros nos tenemos muy tranquilos, la gente sabe que puede confiar en nosotros. Si alguien ha confrontado al PRI en el Estado de México es un servidor, ¿eh? Nosotros no tenemos nada que ver con ellos, al contrario, pensamos que es uno de los grandes males de nuestro Estado. En eso coincido plenamente con ellos. ¿Y qué dice de su partido a nivel nacional? Se ha hablado muchísimo que ha sido un partido que nació en el salinato, que ha sido vinculado a distintos asuntos de corrupción. Ayer se convirtió sorpresivamente en la tercera fuerza política porque heredó del PRD, seguramente de manera transitoria, algunos senadores de la tercera fuerza política en el Senado. ¿Qué decir ante todo esto? ¿Es serio el PT? No, el PT es un partido muy serio. Eso del salinismo, bueno, pues es un mito que nos ha instalado durante tantos años. Es la coincidencia de nacer en un sexenio.
Es como si le dijeras a los panistas que son cardenistas porque nacieron en el cardenismo. Ahora resulta que te clasifican según el sexenio que nazcas. No, yo eso no le doy tanta importancia, ¿no? Y el hecho de que nosotros ahora seamos tercera fuerza en el Senado, bueno, sí obedece a ciertas circunstancias y movimientos políticos, ¿no? Candidata, a usted dicen que en el fondo está ahí por el PRI. Usted ha estado cerca de Rubiel Ávila, en actos públicos, con el PRI, y de pronto aparece y dicen, no, pues ahora resulta que es candidata independiente. Sí, bueno, yo pertenezco a una asociación que se llama Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, la cual está en todo el país y estamos trabajando con el gobierno que esté en turno. Si estamos en Michoacán será con Silvano, si estamos en Durango pues será con el PAN, y en este caso pues será el gobierno del PRI, ¿no? Tenemos que trabajar por los proyectos y programas que hay para mujeres y que hay para emprendimiento. Lo que tengo yo de relación son solamente eventos a los que era invitada por ser parte del Consejo Coordinador Empresarial, como líder social y como líder también de las empresarias, pero no hay ninguna conexión. Al menos nadie puede poner nada en la mesa que no sean fotos. Vamos a los temas centrales que preocupan a la ciudadanía. Corrupción. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para acabar con la corrupción en el Estado de México? Bueno, evidentemente la corrupción está emanada del gobierno. El gobierno es la esencia de la corrupción. El gobierno de Rubiel Ávila, el gobierno de Peña Nieto, son la esencia de la corrupción. Cuando la corrupción empieza desde arriba, si el de arriba no pide, los de abajo tampoco. Y la verdad es que el Estado de México se ha caracterizado porque sus gobernantes, todos, se han caracterizado por estar siempre involucrados en la corrupción. Grupo IGA, todas estas empresas que están ahí metidas. Lo que tenemos que hacer es desvincular a los políticos de toda esa serie de negocios y nos convirtamos en verdaderos servidores públicos para los intereses de la gente, la inseguridad, los servicios, los feminicidios, que es algo muy relevante en nuestro Estado, ¿no? ¿Cómo combatir la corrupción, candidato? Con Observatorio Ciudadano, con Contraloría Ciudadana, con Gabinete Sombra, que esté revisando y esté vigilando qué hacen con nuestro dinero. Durante todos estos años nadie sabe qué hacen con el dinero y hasta el día de hoy se pueden ir de los estados vaciando las arcas y nadie sabe dónde están y no hay castigo para ellos. ¿Cómo se puede combatir? Que sus partidos se hagan responsables y que se les quite el dinero a cada uno del fondo que ellos tienen. O sea, tienen que haber ¿Se les quite castigo. qué dinero? O sea, sí. El dinero que tienen los partidos, que pague el partido las consecuencias o los actos de sus malos si se detecta un desvío, que lo reponga el partido político que el postuló. partido, que lo tiene que reponer. No podemos estar quedando solamente mirando lo que hace sus partidos, porque al final todos son lo mismo, no son diferentes. El hecho de que cambien de nombre no quiere decir que sean diferentes. Todos vienen del mismo lugar. Eso es lo que yo creo como ciudadana. Y eso es la voz ciudadana que habla, nada más. Isidro Pastor. Hay que echar a los partidos del gobierno. Eso es lo que hay que hacer. Ellos son los que generan la corrupción. Repartirse cínicamente, anualmente, más de 15,000 millones de pesos en un país donde hay tanta pobreza, donde hay tanto rezago, o en el Estado de México disfrutar todos los partidos de más de 2,000 millones de pesos en año y medio. Yo los reto a que donen sus prerrogativas a los pobres y a los que menos tienen, a los enfermos que están afuera de los hospitales, a los estudiantes que viven en pobreza, a toda la gente que lo necesita. Tienen una doble moral los partidos políticos. Hacen la legislación y en el artículo 41 constitucional se dan dinero legal a manos llenas, pero ese dinero es legal, pero no es moral. Ellos tienen un doble discurso porque ellos protegen corrupción, ellos protegen impunidad, ellos son responsables de la inseguridad. ¿Cuál es su propuesta de inseguridad, frente a la inseguridad? Quitar a los partidos políticos del gobierno, es la única salida, y meter a la cárcel a quien se robe el dinero del erario público. Óscar González, sobre seguridad. Y claro, si quiere contestar por alusiones, adelante, ¿no? No, bueno, yo entiendo que digan que los partidos políticos, soy el único que está aquí de un partido. Esa legislación la hace el PRI, el PAN y el PRD. No es el PT. El PT no está involucrado en este tipo de cosas. Nosotros no votamos a favor del Pacto por México, no votamos a favor de esta legislación electoral. A nosotros que no nos metan en ese tema. O sea, hay costales ¿No les diferentes. salpica? No, para nada. Nosotros no estamos metidos en eso. En el caso particular de la inseguridad, tú tienes 40,000 policías en el Estado de México. 10,000 se dedican a cuidar a los ciudadanos,
30,000 se dedican a cuidar empresas y hasta las casas de los funcionarios. Desde el primer minuto de gobierno, cuando nosotros estemos en el gobierno, esos 30,000 policías saldrán a la calle a cuidar a los ciudadanos, que es lo más importante a fin de cuentas. Lo que el ciudadano requiere es tranquilidad, que se suba al camión y que no se suba con el Jesús en la boca, que lo van a asaltar. Hay que garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Su propuesta sobre seguridad? Sobre seguridad, Carlos, bueno, lo que está de primera mano es mejorar las condiciones de la policía. Yo creo que la parte laboral y la parte también familiar está afectando mucho. No puedes tener a la gente trabajando horas de 12 por 24 o de 24 por 24. La gente tiene vida, la gente también tiene que tener condiciones diferentes para poder hacer su trabajo adecuadamente. No podemos ser diferentes a una policía federal. ¿Y sobre economía qué plantea usted? Sobre economía, bueno, pues esa es la parte que a mí más me encanta, en la que más me he desarrollado. Hice una campaña de emprendimiento, yo creo que el Estado está deseoso de emprender. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Quieren emprender? ¿Realmente quieren emprender? Esto es un Estado de México deseoso de hacerse independiente, no que estén estirando la mano para dar algo. Sobre economía, Óscar González. Sí, tienes que revisar el tema de los impuestos y el tema de la corrupción. Es muy difícil instalar una empresa, un negocio en el Estado de México si no revisas el tema de los impuestos que ahorcan a todos los empresarios, ahorcan a quien quiere invertir. Y luego, por otro lado, tienes corrupción e inseguridad. ¿Cómo vas a instalar una empresa? ¿Cómo vas a hacer algo si tienes a dos mujeres, te asesinan a 2 mujeres diariamente en feminicidios? ¿Cómo vas a instalar una empresa donde somos el Estado donde más robos hay? ¿Cómo vas a instalar una empresa cuando no tienes condiciones de seguridad y garantías? Ese es nuestro querido Estado de México, ¿no? Nosotros decimos, en el caso particular de los feminicidios, que es terrible, es algo que tenemos que resolver y aclarar. Y la economía no va a poder avanzar si no resolvemos esas cosas básicas para garantizar la inversión en nuestro Estado. Isidro Pastor. Yo creo que hay que cambiar todo el esquema completo. El gobierno debe apoyar a los empresarios en función del número de empleos que generen. ¿Cuántos empleos me vas a generar? En ese te doy el apoyo. Y finalmente, el dinero lo genera el Estado. Y el dinero debe llegar a la población para fortalecer el proceso económico. Entonces, yo estoy proponiendo que a ese 500,000 de estudiantes de educación superior y recién egresados, el Estado les dé un salario a través de los empresarios, les dé un trabajo para mover la economía. Así se fortalecerá en el Estado. Por último, ¿los veremos hasta el final de la contienda o declinarán a favor de algún otro candidato? No, nos veremos hasta el final de la contienda. Hasta el final de la contienda. Hasta el final de la contienda, como un movimiento que está causando mucho revuelo, porque queremos ser independientes en el Estado de México y quiero que esto también sea historia, no solamente para México, que sea historia para todo el mundo, ¿no? Que podemos liberarnos de políticos o de partidos de los que ya estamos cansados y que todos son lo mismo. No es nada diferente, Carlos. Vienen exactamente de lo mismo y pretender engañarnos después de tantos años ya no lo vamos a permitir. Les agradezco mucho su confianza en este espacio. Y muy buenos días. A ti, Carlos. Los candidatos independientes y el candidato del PT al gobierno del Estado de México.